Hola y bienvenidos a la nueva entrega de Tiempo de Dados. En esta ocasión vamos a hablar de Explorer's Guide to Wildemount, que es un entorno de campaña para Dungeons & Dragons, quinta edición, realizado en colaboración con la gente de Critical Role, que para la gente que no lo conozcáis es un canal, tanto de YouTube como de Twitch, de cierta gente que son actores. Y tienen un par de campañas bastante populares. De hecho, hay algo llamado el efecto Matt Mercer. Matt Mercer es el máster de Critical Role. Y autor de 2 libros basados en las campañas de Critical Role. Este libro, que ya hablamos anteriormente, es Tal'Dorei, que esto fue publicado bajo la batuta de Green Ronin. Y era un producto que era compatible con quinta edición, lo cual significa que hacía ciertas cosas que no podían meter. Y ahora tenemos un producto oficial bajo la batuta de Wizards of the Coast de otro continente. Este continente está ambientado en el mismo mundo de Exandria y realmente está dentro del mapa, aunque se hacen veladas referencias. Tal'Dorei te hacen pocas referencias a Wildemount, y en Wildemount te hablan poquísimo de Tal'Dorei. Evidentemente supongo que habrá un tema de derechos o no querrán mezclar demasiadas cosas, pero en un principio esto es un libro de más de 200 páginas. La anterior guía estaba sobre las, si no recuerdo mal, creo que eran unas 120-130 páginas. 137, bueno, 140 páginas más o menos. En este caso tenemos bastante más material. El gramaje es bastante más pobre, todo hay que decirlo. Y nos encontraríamos con un libro de 300 páginas que está ambientado en otro continente. Este continente, el continente de Wildemount, tiene principalmente un conflicto entre 2 grandes poderes: el Imperio Dwendaliano y la dinastía Kryn, que no tiene nada que ver con Dragonlance. Yo os lo digo, a pesar de que se llamen Kryn, no tienen nada que ver con Dragonlance. La campaña, sobre todo, en el momento en el cual está ambientada, tiene esta guerra entre estos 2 grandes poderes, y debería un poco permearlo más o menos todo. Hay algunas zonas donde la guerra prácticamente no toca casi nada, pero siempre nos vamos a encontrar con gente de Kryn o de Dwendalian intentando defender sus propios intereses. Los dos lugares, las 2 naciones son un poquito distintas. Tenemos en el Imperio Dwendaliano, tendríamos la típica nación humana que se ha vuelto muy opresora. Controlan cosas como, por ejemplo, la religión que puedes profesar. Realmente una religión que no está sancionada por el Estado no la puedes tener, por ejemplo. También tenemos que hay una gran diferencia de clases, siendo los hechiceros o la gente que está mágicamente dotada los que tienen la voz cantante. Y tendríamos en comparación, tendríamos la gente de Shorehas, mejor dicho, que son donde está la dinastía Kryn. La dinastía Kryn en realidad es una especie de sociedad que está centrada a lo que sería el culto de Luxos, que es una especie de protodeidad de la luz, y que, curiosamente, es adorada, más que nada os voy a enseñar ya directamente las ilustraciones, por elfos Drow, elfos oscuros, que descubrieron un artefacto, lo que se llaman podríamos decir que serían algo así como los faros de Luxon, más o menos, que son unos artefactos que tienen forma de dado de 12, y de hecho sería uno de estos, y crean efectos bastante curiosos en lo que es la ambientación, principalmente por tal y como afectan a la sociedad. A efectos prácticos, es una religión que es muy parecida al budismo, en el sentido de que habla acerca de la reencarnación, acerca de pasar varias vidas y acabar refinando tu alma hasta alcanzar una especie de pureza. Pero evidentemente tiene también sus partes más oscuras. Y vamos a empezar ya directamente a hablar
acerca de lo que contiene este libro. Aparte de que tenemos una introducción que más o menos nos hablan del tema de la guerra, el calendario, un poquito cómo son las lunas de allí. Una cosa que no vamos a encontrar es una cosmología muy detallada, ¿vale? Principalmente porque no... En un principio los dioses están un poco aislados de lo que sería el mundo de Exandria. Ocurrió una cosa llamada la división, que hizo que los dioses decidieran abandonar... Bueno, la calamidad, mejor dicho. Que hizo que los dioses decidieran abandonar un aspecto activo dentro de lo que sería el mundo de Exandria. Y... no aparecen realmente avatares de los dioses en el mundo de Exandria. Pero sí que hay remanentes de la especie de guerra cósmica, que además afectó al continente, porque principalmente aquí ha estado la división entre los dioses primarios y los dioses traicioneros, o los Betrayer Gods, que, bueno, aquí era donde venían los Betrayer Gods y es una zona de monstruos, principalmente, que es donde está Shorhas. Y aquí tendríamos una representación directamente de la calamidad, de la guerra de la calamidad. A efectos prácticos es lo mismo que se nos explicó en Tal'Dorei, que hubo la era del Arcán, que hubo un montón de magia, la era de la calamidad, que fue un auténtico desastre, y después de este entorno postapocalíptico, las cosas más o menos han vuelto a su cauce y se han vuelto a crear nuevos imperios, que es un poco lo que tenemos aquí. Y hay unas 4 o 5 zonas, tampoco al igual que en Tal'Dorei, tampoco tenemos una exageración de naciones, esto no es Forgotten, o por lo menos no Forgotten tercera, que te ponían 20 naciones sin ningún tipo de problema, sino aquí tenemos las historias bastante resumidas de cada una de las naciones. Aprovechando que está la era de la calamidad, que prácticamente casi te elimina la prehistoria, o te la rodea en misterio para que puedas más o menos jugar, pues a partir de aquí ya más o menos puedes ir haciendo cosas. Tenemos el Panteón. El Panteón es bastante parecido al que teníamos en Tal'Dorei, pero en este caso todas las deidades que tenían un nombre que hablaban acerca de lo que era cada cosa, porque si no recordáis más, bueno, más que nada, para que os refresque un poquito, las deidades en Tal'Dorei, en lugar de tener nombres propiamente dichos, eran como aspectos. Teníamos una lista de cosas que eran cosas como, por ejemplo, el Arruinador, la Reina de las Arañas, el Emperador del Conflicto, el Dios que se arrastra y cosas así. En lugar de esto ya tenemos dioses, algunos cogidos de tercera edición, algunos cogidos de cuarta edición, y los distintos aspectos que representan. Tendríamos por aquí cosas como, por ejemplo, a Bandra, tendríamos a Bahamut, tendríamos a Corellion, que sería casi la deidad principal, podríamos decir. Tendríamos a Ioun, que aquí lo tendríamos como una deidad del conocimiento, que es bastante importante. También tendríamos lo que serían los Betrayer Gods, que serían los dioses que han sido expulsados. La Raven Queen también es una deidad primaria. Cosa que bastante curiosa, porque en Mordenkainen, por ejemplo, no es ninguna deidad, ni mucho menos. Esto es se aparta un poquito de lo que sería la cosmología normal de Dungeons and Dragons. Y tenemos los Betrayer Gods con Asmodeo, con Tarik-Dum, por ejemplo. Vecna, que no lo teníamos en Tal'Dorei, que la gente que haya visto cosas de Critical Role primera temporada habrá visto que aquí hay una diferencia bastante importante, porque Vecna no aparecía por ninguna parte y aquí sí. De hecho, el enemigo de final de campaña en la primera temporada de Critical Role. Y luego tendríamos ídolos menores, que serían una especie de semidioses, remanentes de la guerra de los dioses. Y tendríamos por aquí las armas de los traicioneros, que son artefactos que están repartidos por toda Exandria y que aquí los tendremos también detallados. En los ídolos menores, aquí hay algo bastante chulo, que es que los ídolos menores se pueden utilizar como patrones. Esto es algo bastante chulo. Como patrones para brujos, y te pueden explicar más o menos cuál va con cuál, lo cual está bastante bien. Hay cosas bastante curiosas, cosas como cosas encerradas bajo el hielo, de las cuales se alimentan
ciertas tribus y cosas así. Hay algunas que además han tenido bastante importancia en lo que sería la historia de Exandria, propiamente dicho. Es como una especie de serpiente, hija de Degir, que forjó una de las naciones, lo que sería la Menagerie Coast. Y tendríamos las facciones. Aquí tenemos una sección de facciones bastante larga. Esto nos recuerda un poquito a lo que sería lo que teníamos en Eberron, por ejemplo. Y tenemos evidentemente el Imperio Dondaliano, que más o menos he explicado un poquito lo que es. No es tan débil como parece, pero tienen un conflicto con la dinastía Kryn. Que es que la dinastía Kryn tiene los faros de Luxon. Y tiene normalmente 4. Los faros de Luxon son muy importantes para la dinastía Kryn, principalmente porque cerca de lo que sería un faro de Luxon se crea un efecto de reencarnación, alguien que muere a 100 millas, y resucita normalmente en el cuerpo de un infante cercano. Esto evidentemente, si no está el faro, este efecto no se da. Y son una figura central de su religión. Pues muy bien, los duendalianos han robado la mitad de los faros de los Kryn. Los Kryn, además, como son elfos oscuros y además están en una sociedad en la cual hay lo que normalmente se conoce en Dungeons and Dragons como monstruos, minotauros, goblins, orcos y ese tipo de cosas, evidentemente la cosa está un poco fastidiada. Además, los duendalianos son muy aislacionistas, casi no comercian, suelen desoír llamadas de ayuda de otras naciones, y eso hace que evidentemente no estén informados acerca de lo que hacen los Kryn realmente. Podríamos decir que los Kryn son los buenos, aunque no son completamente buenos, y los Duendalian son los malos, aunque no son completamente malos. Evidentemente, tenemos además figuras relevantes de cada una de las naciones, con los pequeños conflictos que puedan tener. No tenemos hojas de personaje, pero lo tenemos. Tendríamos lo que sería la Asamblea Cerberus, que la Asamblea Cerberus sería algo así como el órgano de magia del Imperio Dondaliano. Algo parecido a una especie de KGB mágica, podríamos decir. Parte responsable de la guerra, porque son los que han robado los faros. Luego tendríamos el Concordio Clovis, que sería una nación que hay en la costa occidental, que son ciudades-estado, mercaderes. Voy a intentar ir un poco más rápido de lo normal, porque no sé hasta qué punto me va a aguantar la batería de esta cámara. Tenemos la Miriada, que la Miriada es como una especie de organización rollo Hydra de espionaje criminal. También tenemos a los Hijos de la Malicia, que los Hijos de la Malicia son criaturas bajo el control de Lolth, que evidentemente no le gusta nada que la dinastía Kryn exista, por el hecho de que, que normalmente suele controlar los elfos oscuros y a la dinastía Kryn no. La duarquía de Uthadum. La duarquía de Uthadum es una nación que hay al norte, que es de enanos. Bueno, originalmente era de enanos, pero la nación élfica que había en Wildemount, la principal por lo menos, sufrió una maldición en su bosque y en su ciudad que les obligó a abandonarla. Sí, un poco como lo que tenemos en Symbaroum. Es un bosque que ha caído bajo una maldición, y lo que es la sociedad de elfos ha tenido que dispersarse en otras naciones. Una de las naciones donde más ha entrado ha sido en Uthodur, o sea, directamente donde estaban los enanos. Los enanos los aceptaron como refugiados, y como suponen el 40% de la población ahora los elfos, aunque sabe que estén bajo tierra también y estén más o menos acogidos dentro de lo que sería Uthodur, los Uthadurns, en lugar de simplemente imponer su gobierno, han elegido que, bueno, han llegado a un acuerdo y es una monarquía con 2 regentes, uno elfo y otro enano. Y por ahora se llevan bastante bien. De hecho, tampoco les afecta mucho la guerra, porque además están bastante aislados con respecto a los otros poderes, con lo cual es bastante chulo. Tenemos por aquí también alguna simbología de algunas de las facciones. La librería de cobalto, que sería como una especie de sociedad que promueve el conocimiento.
las cicatrices de la escama y el diente, que sería algo así como unos remanentes de algo que se veía en Tal'Dorei, que era una guerra contra los dragones y tal. Estos serían Dragonborn supervivientes en parte de ese conflicto. Hay una pequeña nación de Dragonborns, de Dracónidos, perdón. Tendríamos aquí la Orden de Claret, que estos técnicamente son cazadores de monstruos y técnicamente son los brujos de The Witcher. Más o menos, a ver, no tienen los símbolos ni nada por el estilo, pero el concepto es más o menos el mismo. Son monstruos, son cazadores de monstruos que se han convertido en monstruos. Y tienen muy mala fama en el Imperio Dondaliano, evidentemente, a pesar de que haya habido, en realidad no sea demasiado acertado. Tenemos lo que sería la sonrisa dorada, que serían la consignización de arpistas, de trovadores que se dedican a luchar por la libertad. Y luego tendríamos todo lo que sería el Gazettir. El Gazettir está un poco organizado como el que teníamos en Tal'Dorei. Tenemos las distintas zonas del mundo, junto con los centros de población. Por ejemplo, tenemos quien gobierna, una especie de resumen de todo lo que tendríamos. Una cosa también que mola bastante es que, por ejemplo, en este no sucede, pero en algunas localizaciones, vamos a buscar una que la tenga. Por ejemplo, esta, tiene alguna entradita extra que te ayuda un poco a situar cómo es esa localización o ese pueblo y el carácter distintivo que suele tener. Además de cosas como, por ejemplo, las defensas, que comercia, las organizaciones que normalmente suelen estar allí. Y luego también tenemos una sección de aventuras, normalmente en casi cada localización, detallando si son aventuras para nivel medio, ideas de aventura de nivel alto. Y esto es bastante chulo. Esto es bastante chulo porque además te permite hacer partidas así, con bastante rapidez. Es un poco más compendioso de lo que teníamos en Eberron, con lo cual, a efectos prácticos, resulta un poco más palo leerlo, porque es bastante largo, pero bastante útil. Es bastante útil. Vale, pues vamos a ir un poco repasando las zonas, aunque solo sea rápidamente. Tenemos la Menagerie Coast, que sería una zona de comercio con ciudades-estado. Está un poco apartada del conflicto y es un poco más abierta comercialmente. Luego tendríamos el Marrow Valley, que es donde está el Imperio Dondaliano, principalmente. Y aquí se nos habla un poco acerca de las distintas localizaciones del Imperio. Hay localizaciones del Imperio donde no todo es humano. O sea, hay cosas como, por ejemplo, ciudades élficas, ciudades enanas más o menos dependientes del Imperio Dondaliano. De hecho, tendríamos por aquí, si no recuerdo mal, creo que tenemos... Sí, bueno, tenemos ciudades de Halfling también por aquí. Bueno, aquí tenemos otra parte del mismo valle. Es un valle además bastante grande. Había pertenecido también a una dinastía anterior que se llama la dinastía Julia. Y bueno, han ocurrido varias cosas. Cosas como pactos demoníacos, asesinatos, por una y otra parte. Que mola bastante. Cosa que, bueno, no es que mole, sino que da bastante juego, la verdad. Pues a ver si lo encuentro. Ah, mira, la ciudad de enanos. Bueno, mejor dicho, enanos agricultores. Esto sería la capital del Imperio Dondaliano, que curiosamente tiene una forma muy parecida a la del dado de 12, aunque realmente parece que no tenga nada que ver. Tiene por aquí una academia arcana, además en plan rollo Harry Potter también, donde va gran parte de la nobleza y es una gran fuente de magos. Tendríamos también aquí lo que sería las Grey Wildlands, que es donde estaría aquella duomonarquía que os había comentado. Esto sería el bosque maldito, junto con la antigua capital élfica, ahora mismo abandonada, que sería este bosque, el bosque del Safari Wood. Luego tendríamos lo que sería el norte,
el norte que lo tendríamos, Eisel Cross, que serían unas islas al norte, que eso es prácticamente frontera inexplorada y con horrores bastante chungos. Pero hay muchas cosas que te puedes encontrar ahí, mucho objeto mágico, mucha ruina y muchísimo secreto muy enterrado y muy chungo, la verdad. Y muy chungo. De hecho, las poblaciones son de 200 habitantes, 150 habitantes. Aquí estamos viendo a la típica tribu comiendo de un dios antiguo porque se le regenera la carne. Tendríamos por aquí los Wastes of Xhorhas. Aquí tendríamos Xhorhas, que como podéis ver, Xhorhas parece una especie de páramo completamente desolado y es donde normalmente suelen estar los orcos, los goblins, los elfos drow y ese tipo de cosas, y es un antiguo bastión de los dioses malvados de la ambientación, con lo cual podéis ver que la zona no parece muy amigable, y la dinastía Kryn está intentando iluminar normalmente o imponer o poner orden, podríamos decir, entre la mayor parte de estas tribus, las tribus de orcos, de ogros y tal. Principalmente porque la dinastía Kryn se ha dado cuenta de que sus antiguos héroes se están encarnando en criaturas de Xhorhas. Por ejemplo, algunos de los grandes héroes de la dinastía Kryn ahora mismo están dentro. Uno, por ejemplo, está dentro de un minotauro. y recuerda todo lo que hizo como el Oscuro, pero esto crea una especie de efecto unificador. O sea, realmente empieza a haber una mezcolanza de razas bastante interesantes. Aunque normalmente la mayor parte de ellos siguen siendo bastante de tirarse el cuello unos contra otros. Siguen siendo bastante belicosos. Esto sería la capital de la dinastía Kryn, que había sido un antiguo reducto del mal propiamente dicho. Y tiene dungeons bastante interesantes en consecuencia. Y tendríamos Blackshore, que sería la costa oriental. La costa oriental además es como una especie de tierras de tierras sombrías, porque además tiene, o tierras enlutadas de Berrón también, porque tienen efectos que pueden aparecerte, si te mueres ahí puedes volver como muerto viviente, tiene ciudades abandonadas, lugares súper chunguísimos, llenos de objetos mágicos y llenos de cosas no muertas y cosas súper poderosas. He pasado todo esto principalmente porque casi todo es spoiler. Luego tenemos las opciones de personaje. Las opciones de personaje tenemos, además de las razas normales del manual del jugador, tenemos, por ejemplo, Saracocras, Asimares, Filbos, Genasis, Goblins, Goliaths, Kenku y Tortugas. Que todo esto habían aparecido anteriormente en algunos suplementos de Wizards, pero aquí te lo reproducen de nuevo para que puedas jugarlos. Hay algunas razas nuevas, como por ejemplo los Elfos Pálidos, que tienen un bono a Sabiduría, por ejemplo. Y son recién llegados al mundo. Y la mayor parte de estos son cosas que venían en otros manuales y que aquí te los han reunido para que no tengas que tampoco mirar mucho más allá. Vamos a pasar directamente a lo que son las opciones más nuevas. Como por ejemplo las subclases, lo que serían los Dunamis, los Dunamis son una especie de magia nueva que está dedicada... por cierto, aquí tenemos los Hollow Ones. ¿Os acordáis que os he dicho que los héroes muertos podrían resucitar, o la gente que moría en un lugar podían resucitar? Esto sería la plantilla para poner al jugador en caso de que se muriera allí, por ejemplo. O que recibiera la bendición de ser uno muerto. Los Dunamis son como una especie de magia, pero enfocada en lo que sea la creación primordial del universo. Lo cual significa que es como una especie de subescuela dedicada a dos cosas: la cronomancia y la gravitomancia. O sea, tiempo y gravedad. Y aparte de eso tenemos una especie de escuela creada más o menos a raíz de la duomancia. Esto, por cierto, la duomancia es algo muy característico de la dinastía Kryn, principalmente porque su Luxos, que es su deidad, es una especie de protodeidad anterior a la creación del universo, que podríamos decir que es Dios, más o menos, que es una deidad de luz, un ancestro de las estrellas y ese tipo de cosas. Pues sería una especie de deidad cósmica, ¿vale? Y evidentemente casi todo lo que viene de la dinastía Kryn es un poco cósmico. Una de las cosas es un arquetipo de luchador, que es el luchador eco, que es... son luchadores, o guerreros, mejor dicho,
que pueden crear una especie de sombra, una especie de eco, que lo pueden tener, que lo pueden invocar a una cierta distancia, creo que eran unos 15 pies, y que pueden traslocarse junto con él, pueden atacar con él, pueden incluso compartir los sentidos a ciertos niveles con él. Está bastante chulo. Es como estar luchando en dos sitios a la vez. Luego tendríamos los magos, que bueno, tendríamos dos magos relacionados con el tema de la duomancia, el mago de cronurgia y el de graviturgia, que bueno, prácticamente podríamos decir que son los magos del tiempo y los magos de la gravedad. Hay que decir de que me gustan bastante más los del tiempo que los de la gravedad, por una razón muy sencilla. Los del tiempo afectan a las tiradas de dado, puedes repetir dados, puedes incluso determinar resultados de tiradas de dado. Los de gravedad, bueno, pueden afectar un poco a lo que sería el tema del movimiento, tema de algunas tiradas, puede llegar a potenciar un poquito el daño, tampoco una exageración. Y a efectos prácticos esto es bastante... El de cronurgia lo veo bastante más útil que no el de graviturgia, realmente. Realmente a nivel conceptual es bastante más potente. Todo hay que decir que además el de la cronurgia a mí me parece que se solapan algunas habilidades con cosas como por ejemplo adivino. Pero bueno, quizás es una opinión bastante personal. Luego además tendríamos conjuros de duomancia que ya te dicen que, bueno, esto sobre todo te lo encontrarías en lo que sería la dinastía Green, principalmente. Y también tendríamos todo lo que es, además de conjuros de cronomancia y de gravimancia, tendríamos conjuros que no tienen nada que ver, pero poquitos, ¿vale? Los conjuros de nivel más bajo principalmente afectan a cosas como, por ejemplo, tener más iniciativa en el caso de la cronomancia. Y en el caso de la gravitomancia, aquí sí que tendríamos cosas más útiles, cosas como, por ejemplo, el magnificar gravedad, que es un conjuro de transmutación de área que además hace daño de fuerza, o sea, es un win-win. Hay algunas cosas de nivel alto que son bastante chulas, cosas como por ejemplo romperturas de la realidad. Y luego tendríamos aquí una cosa que a mí es una buena idea, creo que bastante mal implementada, que son las crónicas heroicas. Estos son tablas muy parecidas conceptualmente a lo que encontraríamos en la guía de Xanadar, que son para crear una historia del personaje anterior a que entre a jugar, ¿vale? Aquí tendríamos tablas para, por ejemplo, determinar de qué nación somos, qué trasfondo tenemos. Tendríamos por aquí una tabla de aliados y rivales dependiendo de cómo se hayan compaginado estas dos cosas. Luego tendríamos tablas, por ejemplo, para saber de dónde venimos. Esto sí que lo encuentro bastante útil. Una tabla aleatoria para saber más o menos de qué comunidad venimos, a la que luego te puedes referir dentro de lo que serían las partes anteriores del libro y decidir un poco de cómo somos de carácter dependiendo de dónde vengamos. Tendríamos aquí tablas de familia, que la tabla de familia siempre es importante, lo que pasa es que la mayor parte de los jugadores normalmente suelen pasar un poco del tema. Tendríamos aquí tablas de relaciones familiares. Aquí es donde traía yo más en la crítica que le he hecho a este sistema. Tiene muy pocos resultados. Realmente si lo vemos aquí tendríamos 6 resultados o 7. Se me antojan muy pocos para el tema que se está tratando. Los aliados y los rivales más o menos nos encontraríamos lo mismo. Tendríamos que tirar por cada aliado y por cada rival. Aquí tendríamos una tabla para saber más o menos quiénes son los aliados y los rivales, y dependiendo de los resultados tendríamos acceso a otra tabla que sería momentos destinados o momentos decisivos, que es una tabla de un dado de 20 de cosas que le pueden haber pasado al personaje. Incluso te pueden haber dado objetos mágicos. Puedes incluso ser un licántropo con esta tabla, cosa que es un poco una pasada, pero bueno. Sí, la verdad es que es un poco así, porque evidentemente si eres un licántropo ganas resistencias y ganas de todo, o sea, es un poco desproporcionado. Tenemos tabla de comidas favoritas, que está, bueno, está bien, pero tampoco es algo que digas, qué raro. Secretos misteriosos, que esta es otra tabla de un dado de 20 de secretos misteriosos que puedes averiguar acerca del mundo, y esto evidentemente en una campaña te va a ir bien, pero como hagas 2 campañas van a empezar a repetirse los resultados y esto va a ser un poco caos, por lo menos es mi opinión. Y luego tendríamos las profecías, que pasa un poco lo mismo. Lo importante además es que esto parece que está pensado para que se juegue con el tema de las profecías, porque cumplir las distintas profecías que
haya con respecto a tu personaje, te da cosas. Te da cosas y te da recompensas y además Matt Mercer te aconseja de que vayas escalando las profecías que vayas dando a los personajes para que se vayan cumpliendo en orden. Realmente lo veo una idea chula, pero francamente mal implementada, porque es muy aleatoria, da cosas muy desproporcionadas. Me gustan más las ideas que he llegado a ver en otros libros de hacer trasfondo directamente relacionado, o trasfondos épicos, que son trasfondos que se parecerían un poco a las herencias que se tenían en algunos otros juegos de antiguamente de D20, que daban cosas especiales pero eran graduales con respecto al nivel que tenías, o directamente te daban al todo el mundo el mismo nivel de poder, más o menos, porque aquí te puede salir prácticamente de todo, y es muy, muy, muy regular. Tenemos trasfondos nuevos, como por ejemplo el Greener, que sería una especie, ya os dije que son una especie de bardos que luchan por la libertad o algo parecido. Son como los arpistas realmente, son gente ambulante. El agente Bullstrucker, que sería algo así como una especie de agente secreto mágico del Imperio Dondaliano. Cómo adaptar trasfondos a Exandria. Y tendríamos aventuras en Wildemount. Aquí evidentemente no me voy a hacer demasiado spoiler. Hay 4 aventuras, las 4 son de nivel bajo y están relacionadas con prácticamente cada una de las naciones o cada una de las zonas más o menos importantes. Van de nivel 1 a 3. Y son aventuras relativamente largas. Además se ven algunas cosas bastante chulas, cosas como por ejemplo enemigos épicos de nivel 3, que está bien. Y como podéis ver, son una parte importante del libro. Luego llegaríamos a lo que serían tesoros de Wildemount, que es un poco como el de Tal'Dorei, en el aspecto que tenemos también, además de los objetos mágicos normales, cosas como por ejemplo los faros de Luxon, que los faros de Luxon no son artefactos, son objetos legendarios, pero ya valen lo suficientemente la pena por los efectos tan desproporcionados que tienen, de reencarnación y tal, que prácticamente es que casi son artefactos y han provocado una guerra porque son muy importantes. Luego tendríamos los vestigios de la divergencia, que serían artefactos, bueno, más que artefactos, serían objetos que pueden irse despertando. Son como armas, objetos de legado, que a medida que te vas sintonizando con ellos van ganando más poder y van ganando capacidad y se van creciendo contigo. Y luego tendríamos las armas de los traicioneros, que son artefactos ya directamente relacionados cada uno con un dios traicionero o con un dios traidor, como lo queráis llamar. Y luego tendríamos el bestiario de Wildemount. Las bestias que hay aquí, hay algunas de nivel bastante alto, cosas como por ejemplo los Aeorians, que son cazadores de criaturas mágicas, dioses y cosas así. Son criaturas más o menos únicas. Las Core Spawns, que serían algo así como cosas que vienen de horrores venidos del espacio. Por cierto, aquí hay una lista de males antiguos, en el cual está Zatot por aquí y Tacerdun por aquí. Y estos serían los Core... Bueno, tenemos a los Aeorian Hunters. Por cierto, se nos había pasado los cazadores de sangre. ¿Os acordáis de que he hablado acerca de que están los brujos sí pero no? Pues aquí están. Aquí estaría la ficha. Tendríamos el Core Spawn, que sería algo así como horrores venidos del espacio. Tendríamos horrores venidos del norte, que esto es para si queréis explorar el norte y encontraros con las cosas chunguísimas que hay por ahí, pues aquí tenéis unas cuantas cosas. Cosas como por ejemplo zombies de gigante del hielo, gusanos del frío, cosas así. Principalmente casi todos son horrores antiguos, lo que nos encontramos aquí. Tenemos también por aquí, a ver si había alguna cosita. Tenemos aquí algo que tiene una ilustración muy chula para el valor de desafío que tiene. Un nuevo diablo nuevo. A ver. Y otra cosa, una vez que he sacado del bestiario, porque el bestiario es relativamente cortito, que es algo que me mola bastante, que debería estar más o aparecer más, que es un glosario de términos, para que cuando te encuentres con alguna cosa que no sepas lo que es, puedes aquí rápidamente. De hecho, me he leído esto sin saber que estaba esto hasta que no he llegado al final. Tonto que soy. Pero bueno.
Y por último tenemos un mapa que en este caso no lo he separado para que veáis el problemilla que hay normalmente con los libros de Wizards con respecto a los mapas. Que estos los tienes que cortar. Y bueno, este es Explorer's Guide to Wildemount. ¿Qué opino de Explorer's Guide to Wildemount? Pues la verdad es que mis sentimientos con este libro son un poco encontrados. Por un lado, está bastante bien porque no es especialmente extenso. Bueno, es extenso porque tiene 300 páginas, pero bastante de lo que tiene son razas, son bestiarios, son aventuras, y es un entorno de campaña que permite hacer bastantes cosas, pero a su vez es un entorno de campaña al cual le faltan cosas, le falta una cosmología, le falta evidentemente detalles finales de cómo va a enfilar la campaña, porque es una campaña en curso, con lo cual hay detalles que están todavía en curso. Y es algo que se nota bastante en esta campaña. La verdad es que creo que se hubiera seguramente beneficiado en caso de que se hubiera terminado esta campaña y nos dieran lo que es hacia el final. Es un producto que tiene cierto oportunismo, lo cual se nota en algunas cosas. Por otro lado, muchas de las ideas que tiene este libro son bastante buenas y son bastante extrapolables a otros mundos de campaña, sobre todo si estáis pensando en más o menos hacer algo. Si han publicado esto, animaos y montad vuestros propios mundos de campaña, y si queréis, coged ideas de aquí. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.